Cada vez se habla más, ¿verdad? De esto de entender cómo aprende nuestro cerebro. Es como si estuviéramos descifrando un código secreto, ¿no? Y si pudiéramos usar todo ese conocimiento para, bueno, para de verdad transformar cómo enseñamos, cómo aprendemos. Hoy justamente vamos a hacer eso, una exploración a fondo de cómo la neurociencia nos está dando claves fascinantes para optimizar el aprendizaje. El tema que nos traemos hoy entre manos son esas estrategias, esos principios basados en neurociencia para aprender mejor. Y para ello nos vamos a basar en una revisión sistemática bastante reciente que junta muchos estudios y también en algunos artículos de expertos que como que traducen todo esto a la práctica. La idea, pues nuestra misión aquí es destilar lo más potente, lo más útil de todo esto. Queremos dar una visión clara de cómo funciona el cerebro cuando aprende y sobre todo qué podemos hacer para que aprender sea más efectivo, más significativo, algo útil para profes, para estudiantes, bueno, para cualquiera que quiera aprender mejor. Así que venga, vamos a desgranar esto. Para empezar, y para que estemos todos, digamos, en la misma onda, aclaremos algunos términos. Suenan parecido, pero ¿qué es exactamente la neurociencia en este contexto? Es un punto de partida excelente, sí. La neurociencia, en su forma más pura, es el estudio científico del sistema nervioso. El cerebro es el protagonista, claro. Ahora, cuando llevamos eso al mundo de la educación, que es lo que nos interesa hoy, surgen dos conceptos clave, que las fuentes distinguen bien, por cierto. Primero, está la neurociencia educativa, o neuroeducación, como se le llama a veces. Esta busca tender un puente, ¿sabes? Integrar lo que sabemos sobre cómo funciona el cerebro, cómo aprende, y llevarlo al ámbito educativo. Entiendo la conexión entre la ciencia y la clase, por así decirlo. Exacto. Y luego está la neurodidáctica. Esta es, digamos, todavía más específica, más orientada a la acción. Se centra en cómo aplicamos de forma práctica, didáctica, ese conocimiento neurocientífico. Piensa en cómo usar lo que sabemos del cerebro para diseñar mejores métodos, mejores materiales, estrategias de enseñanza, incluso políticas educativas. El fin último es optimizar todo el proceso teniendo en cuenta lo cognitivo y también lo emocional. Queda mucho más claro. Neurociencia es la base, neuroeducación el puente y neurodidáctica ya son las herramientas para construir. Y hablando de bases científicas, uno de los descubrimientos que siempre sale y que es impactante es la plasticidad cerebral. ¿Qué implica esto realmente para el que aprende? ¿Es tan revolucionario como suena? Sin duda alguna. ¿Lo es? La plasticidad cerebral es esa capacidad asombrosa, casi mágica, te diría, que tiene nuestro cerebro para adaptarse, para cambiar su propia estructura física, para reorganizarse, y esto a lo largo de toda la vida. Y lo fundamental es que estos cambios vienen por nuestras experiencias, y de forma muy directa por lo que aprendemos. O sea que eso de aprender no es solo acumular datos en la cabeza, es que cambia el cerebro físicamente. Precisamente. No es ninguna metáfora, ¿eh? Aprender de verdad modifica las conexiones entre las neuronas, la sinapsis. Las hace más fuertes o más débiles, crea nuevas, reorganiza redes neuronales enteras. Y esto tiene implicaciones enormes, como señalan varias fuentes, sobre todo en la infancia, claro, pero es que continúa toda la vida. Esto destierra por completo la idea de que nacemos con un cerebro ya fijo, inmutable. ¡Qué fuerte! ¿Y si el cerebro cambia con lo que vivimos, con lo que hacemos? ¿Cómo podemos, digamos, empujar esa plasticidad en la dirección correcta? Fomentarla. Ahí está la clave para la educación, claro. Los entornos de aprendizaje que son ricos en estímulos, pero estímulos variados, ¿eh? Que proponen retos, pero adecuados al nivel de cada uno. Que fomentan la interacción social, el hablar con otros, discutir, y muy importante, que dan oportunidades para practicar, para repetir de forma deliberada. Todo eso es crucial, porque activamente promueven esa plasticidad. Como dice uno de los artículos, entender cómo aprende el cerebro permite a quien enseña, pues adaptar sus métodos para influir positivamente en ese desarrollo. Es como ser un escultor, pero consciente de la materia que está modelando. Me encanta esa imagen, esculpir el cerebro activamente. Y claro, eso nos lleva de cabeza a la memoria, porque sin memoria, toda esa escultura, todo ese aprendizaje, pues se deshace, ¿no?
¿Qué nos dice la neurociencia sobre cómo podemos fortalecerla? Pero de forma efectiva, más allá de empollar sin más. Mm, La memoria es el pilar, ¿verdad? Donde se asienta todo el aprendizaje que se consolida. Si no retenemos, el esfuerzo pues cae un poco en saco roto. La neurociencia ya ha mapeado áreas clave, ¿sabes? Sabemos que la corteza prefrontal es vital para la memoria de trabajo, esa que usamos para tener información en mente y jugar con ella, y para la atención. Y también conocemos bien el papel de la amígdala en la memoria emocional, esa que hace que algunos recuerdos se nos queden grabados a fuego. Vale, conociendo esas bases, ¿qué estrategias concretas demuestran ser más efectivas, según los estudios que habéis revisado? Pues mira, basándose en muchas investigaciones como las que recoge la revisión sistemática que usamos, salen varias estrategias muy potentes. Una que es clásica pero súper validada, la repetición espaciada. Es decir, distribuir el estudio, el repaso, a lo largo del tiempo. Es mucho más eficaz que el atracón de última hora. Hay que darle tiempo al cerebro a que empiece a olvidar un poquito y entonces forzar el recuerdo. Eso consolida muchísimo más. Eso choca frontalmente con la típica noche antes del examen, que creo que todos hemos vivido alguna vez. Totalmente. Y justo relacionado con eso, otra estrategia estrella, la práctica de recuperación, que no es repasar leyendo, es hacer el esfuerzo activo de recordar la información desde dentro. Por ejemplo, intentar responder preguntas sin mirar, hacer un resumen de memoria o simplemente tratar de explicarlo con tus propias palabras. Ese esfuerzo de sacar la información es lo que de verdad fortalece las conexiones para el largo plazo. ¡Qué curioso! O sea que cuesta más, pero es más efectivo. El esfuerzo de sacar es más importante que solo meter otra vez. Exacto. Ese acto de reconstruir el conocimiento es fundamental. Y eso conecta con la autoexplicación. Intentar explicarte a ti mismo un concepto pero con tus palabras, identificando lo clave, las conexiones, también la contextualización, si vinculas lo nuevo con cosas reales, con ejemplos prácticos, con lo que ya sabes, pues se ancla mejor, es más significativo. ¿Y qué pasa con las analogías? Que a veces ayudan un montón, pero otras lían más. Sí, ahí la revisión sistemática apunta que son una herramienta de doble filo. Pueden ser geniales para conectar lo nuevo con lo familiar. Pero si la analogía no es muy precisa o se entiende mal, pues puede generar confusión. Hay que usarlas con cuidado, asegurarse de que el puente que crean sea sólido. Y luego, englobando un poco todo esto, está la metacognición. Metacognición. ¿Qué es exactamente eso en este contexto? Suena importante. Lo es, y mucho. Es básicamente pensar sobre cómo pensamos, ser conscientes de nuestro propio proceso de aprendizaje. Implica planificar. ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo lo voy a hacer? Luego, monitorizar mientras aprendes. Lo estoy pillando, necesito repasar algo y evaluar después qué me funcionó, qué puedo hacer mejor la próxima vez. Es como ser el director de tu propia orquesta de aprendizaje, ¿sabes? Es interesante, fíjate, que la revisión destaque que las estrategias de memoria fueron las más estudiadas. Un 39% del total, casi nada. Eso subraya lo crítico que es entender cómo retenemos la información de forma duradera. Queda clarísimo. Construir la memoria es un trabajo activo, estratégico, no es algo pasivo. Y esto me lleva a otro punto, que las fuentes no paran de recalcar. Las emociones. Que muchas veces intentamos separar la cabeza del corazón al aprender. No. Pero la neurociencia insiste. Van de la mano. Hay una frase que se oye mucho. Para aprender hay que emocionar. Absolutamente. Esa separación entre cognición y emoción es que es cada vez más insostenible desde la neurociencia. Las emociones no son un añadido, son parte del motor. Las fuentes lo dicen muy claro. Las emociones positivas, piensa en la curiosidad, el entusiasmo, la alegría de descubrir algo, la satisfacción de superar un reto, actúan como un turbo para el aprendizaje. Mejoran la atención, la motivación y, muy importante, la consolidación de los recuerdos. Y las negativas. El estrés antes de un examen, el miedo a equivocarse. Ese tipo de cosas. Justo el efecto contrario, sobre todo si son intensas o, peor aún, crónicas. El estrés prolongado, la ansiedad, el aburrimiento constante, el miedo, pueden literalmente dificultar la concentración. Pueden afectar negativamente a la memoria e incluso bloquear la capacidad de aprender cosas nuevas. El cerebro, si se siente bajo amenaza o estrés constante, prioriza la supervivencia, no aprenderse las capitales de Europa, ¿entiendes? Entiendo.
Entonces, eso de crear un ambiente emocionalmente seguro no es solo algo bonito o deseable, es casi una condición necesaria para que el cerebro aprenda bien. Exactamente. Es una condición Habilitadora. fundamental. Por eso es vital crear climas emocionalmente positivos, seguros, en cualquier sitio donde se aprenda. Y esto implica muchas cosas prácticas, ¿eh? Fomentar el respeto, la colaboración, normalizar el error, verlo como una oportunidad, no como un fracaso que te marca. Enseñar estrategias para manejar la frustración, para regularse emocionalmente. Y también, claro, usar materiales y métodos que conecten emocionalmente. Historias que enganchen, ejemplos que sean relevantes para la vida de la gente, debates que generen interés de verdad. Lo fascinante aquí es como si la emoción actuara como un pegamento para los recuerdos, ¿no? Es una analogía excelente, sí. Las experiencias que tienen una carga emocional, ya sea positiva o negativa, tienden a codificarse más profundamente y se recuerdan con más viveza durante más tiempo. Despertar la curiosidad, conectar con los intereses de cada uno, hacer que lo que se aprende se sienta relevante, significativo. Todo eso libera la química adecuada en el cerebro, dopamina, por ejemplo, que facilita la atención y que se formen memorias duraderas. Entendido. Cognición y emoción, bailando juntas. Vale, ahora viene lo bueno, ¿no? Donde se pone realmente interesante. ¿Cómo trasladamos todos estos principios, plasticidad, memoria activa, el poder de la emoción, a la práctica? ¿Al día a día de aprender o de enseñar? ¿Qué estrategias concretas salen de aquí, según las fuentes? Aquí es donde la neurodidáctica, como decíamos antes, despliega sus herramientas. Y las fuentes nos dan un abanico bastante amplio de estrategias muy prácticas. Una línea clave es diseñar experiencias multisensoriales. El cerebro capta y procesa mejor la información cuando le llega por varios canales a la vez. O sea, salir de la dictadura del texto o de solo escuchar pasivamente, no. Justo. Implica usar recursos visuales potentes, gráficos, videos, mapas mentales, pero también incorporar actividades prácticas que se puedan tocar, manipular, experimentos. Y por supuesto, fomentar el debate, la discusión, que involucran el lenguaje, la escucha activa. Otra vía muy potente, el aprendizaje social y cooperativo. Ah, porque somos seres sociales por naturaleza. Nuestro cerebro también aprende mejor con otros. Así parece. Las investigaciones lo confirman, nuestro cerebro está muy bien preparado para aprender interactuando con los demás. Fomentar el trabajo en equipo, las discusiones en grupo, crear comunidades de aprendizaje donde se comparten ideas, se resuelven problemas juntos, eso no solo desarrolla habilidades sociales, que también, es que activa múltiples procesos cognitivos. Explicarle algo a otro te obliga a ordenar tus ideas. Debatir te expone a puntos de vista distintos. Colaborar te enseña a negociar significados. Es muy rico. Entiendo. Involucrar más sentidos y a más personas. Ya con eso rompemos la idea del aprendizaje solitario y pasivo. ¿Qué más tenemos? Pues no podemos olvidar el movimiento y el juego. Integrar actividad física, incluso pausas activas cortas, y meter elementos lúdicos. Puede ser tremendamente beneficioso. Hay una cita de un neurocientífico, Rizzolatti, que lo capta muy bien. El cerebro que actúa es un cerebro que comprende. Eso del movimiento es súper interesante. Rompe totalmente con la idea clásica de estate quieto para concentrarte. Incluso pequeñas dosis de actividad física ayudan. Sí, sí, el ejercicio regular tiene beneficios cognitivos demostrados. Mejora el flujo sanguíneo al cerebro, libera factores de crecimiento neuronal, pero incluso integrar el movimiento en la propia tarea de aprendizaje, o usar juegos, simulaciones, gamificación, puede disparar la motivación, la atención y facilitar la comprensión al hacerla más vivencial. Y muy ligado a esto está la integración de las artes. ¿Te refieres a usar la música, el teatro, la pintura como herramientas para aprender otras cosas? Exacto. No como un simple adorno o una asignatura aislada, sino como potentes herramientas cognitivas. Las artes involucran la percepción, la atención, la memoria, la planificación, la resolución de problemas, de formas muy particulares. Pueden ser una vía excelente para explorar conceptos complejos, para expresar ideas, para consolidar aprendizajes de manera creativa y que conecte emocionalmente. Tiene todo el sentido. ¿Y qué me dices de la atención? Que es un recurso tan
tan escaso y valioso hoy en día? Gestionarla es crucial, claro. Las fuentes sugieren estrategias como, bueno, fraccionar las sesiones de aprendizaje, bloques más cortos, con descansos entre medias, introducir novedades, variedad, para recapturar la atención cuando decae, una anécdota, una pregunta que sorprenda, un cambio de actividad. Y, fundamental, intentar conectar el contenido con los intereses de la persona, con la relevancia que le vea. Si algo nos importa o nos pica la curiosidad, nuestra atención se enfoca sola. ¿Y la tecnología, que está por todas partes, es amiga o enemiga en este panorama neurocientífico? Pues puede ser una gran aliada, ¿eh? Si se usa con criterio claro y con una base neurocientífica detrás. Se mencionan juegos educativos bien diseñados que aprovechan la motivación, la retroalimentación inmediata, la realidad virtual o aumentada para crear experiencias inmersivas, simulaciones, sistemas de tutoría inteligente que se adaptan al ritmo de cada uno, aplicaciones que ayudan a planificar, autorregularse, a practicar de forma espaciada. Pero me imagino que también habrá riesgos, ¿no? O sea, ¿no pueden ser también una fuente brutal de distracción o crear más diferencias? Absolutamente. Ese es el gran desafío. La tecnología tiene que ser una herramienta al servicio de una pedagogía informado por la neurociencia, no un fin en sí misma. Y las fuentes también alertan, y con razón, sobre los retos de acceso equitativo, que no todo el mundo tiene las mismas herramientas, y la necesidad de formar a la gente para usar estas tecnologías de forma efectiva y crítica. No es una varita mágica. Y todo esto nos lleva a un principio más general, como que lo envuelve todo: la individualización. Reconocer que cada cerebro es un mundo y aprende a su manera. Exactamente. Aprovechar las fortalezas cognitivas de cada persona, ofrecer distintos caminos para llegar a los mismos objetivos de aprendizaje, adaptar el ritmo, el tipo de apoyo. Es el reconocimiento de la diversidad neurológica como un hecho fundamental, no como un problema, sino como una realidad. La verdad es que es un conjunto de herramientas muy rico, muy potente, pero entonces, y ya para ir cerrando un poco el círculo, entiendo que no se trata solo de aplicar estas técnicas sueltas, ¿no?, en el aula o cuando estudias. El contexto más amplio parece importar y mucho. Exacto. Ese es un punto crucial. Sería un error pensar que podemos aplicar estas estrategias en un vacío y esperar que funcionen a tope. Si conectamos esto con el panorama general, las fuentes subrayan la enorme influencia de factores que a veces consideramos como externos al aprendizaje formal. Mira, la calidad del sueño es absolutamente fundamental para que la memoria se consolide, para que las funciones cognitivas vayan bien al día siguiente. La nutrición, el ejercicio físico regular, el entorno socioeconómico y cultural en el que vive la persona, todo eso modula la capacidad de aprendizaje del cerebro. No somos solo un cerebro en un tarro. Y el estado emocional y físico general que ya hemos mencionado antes. Precisamente. El estrés crónico, la tristeza que se alarga, la soledad, una mala condición física. Todo esto puede perjudicar seriamente el funcionamiento de áreas cerebrales que son críticas, como la corteza prefrontal. Esta región es como el director ejecutivo del cerebro, ¿sabes? Es la responsable de las funciones ejecutivas, el control de los impulsos, la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental para cambiar de tarea o de perspectiva. Así que no podemos aislar las técnicas de aprendizaje del bienestar general de la persona. Todo está conectado y afecta a esas funciones ejecutivas que son la base de todo. Totalmente conectado. Por eso, considerar el bienestar biopsicosocial, que se dice ahora, ¿no?, de forma integral, es fundamental. No podemos esperar una eficacia máxima de las estrategias neurodidácticas si las necesidades básicas, físicas, emocionales, sociales, no están razonablemente cubiertas. Crear condiciones óptimas para aprender implica atender a la persona en su totalidad. Queda claro que es una visión mucho más holística, más integrada. La verdad es que hemos hecho un recorrido fascinante hoy, ¿eh? Desde esa increíble capacidad de cambio del cerebro con la plasticidad, pasando por estrategias superactivas y conscientes para construir la memoria, entendiendo el papel central de las emociones, que pueden ser motor o freno del aprendizaje, hasta explorar un montón de aplicaciones prácticas, multisensoriales, sociales, activas, tecnológicas. Entonces, ¿qué significa todo esto en esencia?
Para mí, significa que la ciencia nos está dando un mapa cada vez más detallado de cómo funciona esta máquina de aprender increíble que tenemos, nuestro cerebro. Y con ese mapa podemos diseñar rutas de aprendizaje que no solo sean más eficientes, sino también pues, más motivadoras, más respetuosas con nuestra biología y, al final, yo diría que más humanas. Exactamente. Comprender estos principios no nos da recetas mágicas universales, porque la variabilidad individual es enorme, como decíamos, pero sí nos da el poder de diseñar experiencias de aprendizaje mucho más alineadas con cómo funciona naturalmente nuestro cerebro. Se trata de optimizar los procesos, de personalizar todo lo que se pueda, y sobre todo de crear entornos físicos, sociales y emocionales que actúen como un terreno fértil donde ese potencial inmenso de aprendizaje que todos tenemos pueda de verdad florecer. Y bueno, para seguir reflexionando, lanzo una pregunta al aire que me surge de toda esta conversación. Sabiendo que el cerebro es tan social, tan sensible a su entorno físico y emocional, y que aprende mejor haciendo, interactuando, sintiendo, ¿cómo podríamos ir más allá de solo ajustar lecciones sueltas? ¿Cómo podríamos reimaginar y rediseñar los espacios físicos donde aprendemos, las dinámicas de grupo, las estructuras de los colegios, de la formación, basándonos en todo esto que nos dice la neurociencia? Quizás para liberar un potencial de aprendizaje y de bienestar que apenas hemos empezado a vislumbrar. Ahí queda eso, para seguir pensando.